Un joven reponedor crea en secreto un sistema capaz de desenmascarar fraudes millonarios, pero cuando expone al hombre que lo humilló, descubre que detrás del poder hay algo mucho más oscuro que el dinero. Madrid se desperezaba lentamente en un amanecer gris y el barrio de Vallecas aún olía a pan recién horneado y a café barato. En el interior del supermercado Mercadona, la luz blanca y fría de los fluorescentes convertía las hileras de productos en pasillos interminables. Entre ellos, con una bata verde desteñida y el cabello enmarañado por la falta de sueño, Daniel Ortega acomodaba cajas de cereales en la estantería más alta. Tenía 22 años y la mirada de alguien que había vivido o pensado demasiado para su edad. Su cuerpo delgado se movía con precisión, como si cada movimiento fuera calculado. Nadie imaginaba que, tras esos gestos rutinarios, su mente repasaba líneas de código, algoritmos y fórmulas de seguridad digital. Mientras otros escuchaban música con auriculares, él repasaba mentalmente la arquitectura de un sistema cibernético que soñaba lanzar algún día. El silencio fue interrumpido por un ruido de pasos decididos, los tacones de unos zapatos caros resonando en el suelo, como si exigieran atención. Un hombre alto, traje azul marino impecable, barba perfectamente recortada y una expresión constante de fastidio, avanzó por el pasillo con su asistente a 2 pasos detrás. «Esto es lo que llaman eficiencia en este sitio», soltó el hombre, con voz de desprecio, mirando a Daniel como si fuera parte del mobiliario. Daniel se giró con una caja de leche en las manos y lo reconoció al instante. Álvaro Monreal, presidente de Monreal Capital, había salido recientemente en las noticias por cerrar una fusión millonaria. Daniel no lo admiraba, lo estudiaba, como si fuera un sistema corrupto a punto de colapsar. «Disculpe, ya termino aquí», dijo Daniel, con un tono tranquilo. Álvaro lo observó como quien mira una cucaracha. Dio un paso más, se detuvo frente a él y soltó. «No tienes cara de terminar nada. Solo sirves para poner cajas. Ni siquiera lo haces rápido». El pasillo quedó en silencio. La asistente bajó la mirada. Daniel tragó saliva, bajó la caja con cuidado y asintió sin decir palabra. Sabía que no valía la pena discutir con alguien como él. No porque Álvaro tuviera razón, sino porque el verdadero poder no se demostraba con gritos ni con humillaciones. «Vamos», ordenó Álvaro sin esperar respuesta, y se alejó. Daniel respiró hondo. La ira se apretó en su estómago, pero la transformó en algo más útil: determinación. Esa noche, como tantas otras, trabajaría en su proyecto. Pero esta vez no lo haría por el sueño, lo haría por necesidad. Cuando su turno terminó, el sol ya calentaba las aceras. Cruzó las calles de Vallecas con los auriculares puestos, pero sin música. Iba pensando en lógica, en datos, en estructuras invisibles que podían convertirse en armas. Subió los escalones oxidados del pequeño piso que compartía con su hermano, Rafa, y fue directo a su habitación. Allí, encima de un escritorio improvisado, lo esperaba un portátil viejo, con la tapa rayada y el ventilador haciendo un ruido agónico. Lo encendió. En la pantalla apareció el nombre del archivo que había creado meses atrás: Sentinel 0 UP1.1 y SET. Quitó la bata del supermercado, se puso una camiseta gris y respiró profundo. El supermercado era solo una fachada. Su verdadero trabajo empezaba ahora. La habitación de Daniel era pequeña, con paredes desconchadas y una ventana que daba a un patio interior lleno de antenas oxidadas. Sin embargo,
Ese rincón modesto escondía un mundo. Frente al viejo portátil, Daniel tecleaba con la concentración de un cirujano. Las líneas de código fluían como versos íntimos. Cada comando era una declaración silenciosa de resistencia. Llevaba meses desarrollando Sentinel-0, un sistema de seguridad cibernética capaz de detectar fraudes financieros en tiempo real usando inteligencia artificial y aprendizaje automático. Lo había empezado como una curiosidad, un experimento. Ahora, después del encuentro con Álvaro, se había convertido en su declaración personal. Nadie más lo sabía, salvo una persona: Lucía Navarro. Lucía era su mejor amiga desde el instituto. Estudiante de ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid, se había convertido en su cómplice intelectual. Lo entendía sin explicaciones. Muchas noches se conectaban por videollamada, compartiendo pantallas, discutiendo algoritmos, corrigiendo errores, soñando. Te falta optimizar ese módulo de predicción. Así no te va a aguantar la base de datos, dijo Lucía en la pantalla, con una taza de café entre las manos. Lo sé, pero sin acceso a un servidor decente no. Puedo probarlo bien, respondió Daniel, frotándose los ojos. ¿Has pensado en buscar patrocinadores? Ya sabes lo que pasa cuando ven mi CV. No tengo universidad, ni prácticas, ni apellido de 5 sílabas. Lucía guardó silencio. Sabía que era cierto. En ese mundo, la genialidad sin pedigrí era invisible. ¿Y si te presentas al evento de innovación del Circo Prize? Aún están aceptando proyectos. ¿Podrías exponer Sentinel-0? Daniel se quedó pensativo. Era una posibilidad, sí, pero también un riesgo. No estaba acostumbrado a mostrarse. Siempre había vivido en las sombras, desarrollando su talento lejos de los focos. No sé, Lucía, tal vez no sea el momento. ¿Y cuándo lo será? Cuando ese tipo vuelva a humillarte. Cuando estés otra vez cargando cajas en silencio. La voz de Lucía fue firme, pero sin dureza, como si le recordara quién era, por qué había empezado todo aquello. Daniel bajó la mirada y asintió. Está bien, lo intentaré. Después de la llamada, se recostó en la cama y dejó que el silencio lo envolviera. Recordó su infancia, los libros que leía escondido en la biblioteca pública, los tutoriales de programación que veía en cibercafés, los veranos sin vacaciones porque tenía que ayudar a su madre en el mercado. Recordó la vez que desmontó un cajero automático viejo solo para entender cómo funcionaba el cifrado de datos. Nada de eso aparecía en un currículum, pero estaba en cada línea de código que escribía. Abrió el archivo de nuevo. Sentinel-0 no era solo un proyecto tecnológico. Era su grito de dignidad, su forma de demostrar que valía más que una bata verde y una etiqueta con su nombre. En el pecho, afuera, Madrid seguía su curso. Pero en esa habitación estrecha, algo grande comenzaba a tomar forma. La oficina de Álvaro Monreal estaba en el último piso de una torre acristalada en el distrito financiero de Chamartín. Desde allí se veía todo Madrid, como si la ciudad entera estuviera a sus pies. Le gustaba esa vista. Le recordaba que estaba por encima del resto, que había ganado. Sentado en una silla de cuero negro, revisaba informes con gesto impaciente, mientras su asistente personal, Clara, le leía la agenda del día. No la escuchaba del todo. Su mente aún estaba atrapada en una imagen absurda, la cara del muchacho del supermercado. ¿Cómo se llamaba ese sitio? Preguntó de repente, interrumpiendo a Clara. ¿Perdón? El supermercado donde estuvimos el otro día. Mercadona, señor.
en Vallecas. Álvaro soltó una risa seca. Ese chico, el que reponía estanterías. ¿Viste cómo me miraba? Como si creyera que éramos iguales. Clara guardó silencio. Había aprendido que contradecir a... Álvaro no traía nada bueno. Él no buscaba respuestas, solo confirmación. Álvaro se puso de pie y caminó hacia la ventana. Llevaba años construyendo su imperio. Monreal Capital era una de las firmas más agresivas del país. Inversiones de alto riesgo, fusiones millonarias, operaciones rápidas y sin escrúpulos. No le interesaba la ética, le interesaban los números. Había nacido en el barrio de Salamanca, entre colegios privados y apellidos ilustres. Desde joven supo que el dinero no era solo una herramienta, era un lenguaje. Y él lo hablaba con fluidez. Miró su reflejo en el vidrio, impecable, poderoso, intocable. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ese chico?, dijo de repente. Que ni siquiera tuvo el valor de responderme. Me miró con ese silencio, como si estuviera por encima. Clara quiso decirle que tal vez era solo dignidad o miedo, pero no lo hizo. Álvaro se giró y volvió al escritorio. Tomó un dossier con los movimientos recientes de su empresa. Estaban en plena expansión digital. Había rumores de que el gobierno empezaría a investigar a empresas por posibles fraudes en criptomonedas. Álvaro no estaba preocupado. Siempre encontraba una forma de torcer las reglas. Quiero que revisen nuestras inversiones en Asia. Si hay algo que pueda generar ruido, lo limpiamos antes de que salte a la prensa. ¿Y sobre los contratos con los ayuntamientos? Papel mojado. Nos cubrimos con fundaciones y empresas pantalla. Como siempre. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa torcida. El problema con este país es que hay demasiados Danieles. Gente que cree que puede cambiar las cosas desde abajo. Pero el mundo no funciona así. El poder no se pide. Se toma. Volvió a mirar por la ventana, convencido de su invulnerabilidad. Lo que Álvaro no sabía era que, mientras él reafirmaba su arrogancia desde la cima, Daniel Ortega, en un cuarto estrecho de Vallecas, escribía las líneas de código que podían desmantelar todo lo que había construido. El portátil de Daniel gemía como un animal herido mientras compilaba el código. Llevaba horas sin levantarse de la silla, con los ojos rojos y los dedos entumecidos. El sistema Sentinel-0 ya no era un esbozo, era real, respiraba. Detectaba patrones sospechosos en tiempo real, cruzando datos de múltiples fuentes con una precisión que Daniel apenas creía posible. Pero había un problema. Necesitas correr esto en un servidor decente, dijo Lucía desde la pantalla, mientras revisaba los logs del sistema. Ese portátil tuyo va a explotar en cualquier momento. Daniel asintió. Sabía que estaba al límite. Lo sé. Pero no tengo dinero para alquilar servidores potentes, ni para comprar un equipo nuevo. Lucía se mordió el labio. Detestaba verlo así, forzando sus recursos, exprimiéndose a sí mismo. Tal vez podamos buscar apoyo. Hay incubadoras que financian proyectos así. Podemos intentarlo. ¿Has visto cómo me miraron la última vez? Daniel suspiró. En cuanto ven repositor de supermercado, en mi experiencia, pierden el interés. Les da igual el algoritmo. Solo quieren títulos, contactos y trajes caros. ¿Y si no les das opción de ignorarte?, insistió Lucía. Presenta Sentinel-0 en un evento público, en uno serio. No pueden ignorarte si lo que muestras es brillante. Daniel pensó en eso en silencio. Luego recordó el nombre que Lucía había mencionado antes.
Circo Prize, un evento de innovación donde empresas emergentes presentaban sus soluciones tecnológicas. Era su única ventana real. Necesito un pitch. Algo que capte su atención desde el primer segundo, dijo Daniel. Déjame ayudarte, respondió ella, decidida. Durante las siguientes noches trabajaron juntos. Lucía pulió la parte técnica, ayudando a Daniel a simplificar lo complejo para una audiencia no experta. Rafa, al enterarse del plan, ofreció algo inesperado: el viejo portátil de un amigo que trabajaba en una empresa de paquetería. No es el mejor, pero al menos no suena como un tractor, dijo Rafa, dejando el equipo sobre la mesa. Gracias, hermano. No me lo agradezcas todavía. Más te vale que ese invento tuyo funcione. El sistema fue migrado. Sentinel-0 comenzó a correr con fluidez por primera vez. Daniel lo observaba como si viera a un hijo caminar solo, pero el camino no iba a ser fácil. Al presentar la solicitud para el evento, recibió una respuesta inmediata. Necesitaban una entrevista previa con los organizadores. Van a querer saber de ti más que del proyecto, advirtió Lucía. Entonces tendrán que escuchar, respondió Daniel, sin miedo. Los organizadores, al ver la demo del sistema, quedaron en silencio. Uno de ellos, un tecnólogo veterano, lo miró con asombro. ¿Has hecho esto tú solo? ¿Con algo de ayuda?, respondió Daniel, mirando a Lucía. Horas después, recibió el correo. Había sido aceptado para presentar Sentinel-0 en el escenario principal del evento. Tenía una oportunidad. ¿Real? Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las paredes de Vallecas no eran un límite, sino un punto de partida. El teatro Circo Prize hervía de actividad. Luces, cámaras y un público ansioso por descubrir la próxima gran innovación. Startups presentaban drones, aplicaciones, robots domésticos. Todo parecía sacado de una película de ciencia ficción. Daniel observaba desde una esquina, ajustando los cables de su portátil. Sus manos temblaban ligeramente. Lucía estaba a su lado, más tranquila que él. «Respira. Tienes el mejor sistema de todos los que hay aquí», le dijo, dándole un leve codazo. «Puede que sí, pero no tengo el marketing. Tienes el código. Y eso es lo que importa». Daniel respiró hondo. Vestía su única camisa decente, la que usaba para entrevistas. Sin saco, sin corbata, solo él, su software y el peso de todo lo que había vivido. Cuando dijeron su nombre, el corazón le dio un vuelco. «Con ustedes, Daniel Ortega, creador de Sentinel-0», anunció el presentador. Subió al escenario entre aplausos corteses. Ajustó el micrófono. La luz lo cegó por un segundo. Luego, habló. «Buenas tardes. No soy ingeniero titulado. No tengo inversores detrás. Trabajo como reponedor en un supermercado. Pero construí esto», dijo, señalando la pantalla. La proyección mostró el dashboard de Sentinel-0. Daniel explicó cómo funcionaba. Detectaba fraudes bancarios cruzando patrones de comportamiento con información pública y privada. Aprendía, con cada caso, mejoraba cada día, todo sin violar la privacidad del usuario. Este sistema detectó, en pruebas cerradas, más de 200 transacciones sospechosas en menos de una semana, algunas vinculadas a entidades reales. No diré nombres. Por ahora. El auditorio enmudeció. Mi objetivo no es hacerme rico.
es evitar que empresas como la de Álvaro Monreal sigan operando sin control. Añadió, sin mencionar directamente, el incidente. Pero Lucía, entre el público, supo exactamente a quién se refería. Al terminar la presentación, hubo unos segundos de silencio. Luego, una ovación. Genuina, sorprendida, poderosa. Después, lo rodearon periodistas, emprendedores, estudiantes. Querían saber más, querían probar el sistema. Algunos, incluso, querían invertir. Lucía lo miró con orgullo. Te dije que no podían ignorarte. Daniel sonrió, abrumado. Por primera vez se sentía visto. Pero lo que no sabía era que entre los asistentes, al fondo del auditorio, un hombre de traje azul marino observaba con expresión helada. Álvaro Monreal había oído su nombre en la agenda del evento y había venido a comprobar con sus propios ojos si el chico del supermercado realmente era una amenaza. Lo que vio no le gustó nada. La puerta de cristal se cerró con un golpe, seco. Álvaro Monreal caminaba de un lado a otro en su oficina como un león enjaulado. El vídeo de la presentación de Daniel Ortega ya había superado las 100.000 visitas en menos de 24 horas. Y lo peor, varios medios empezaban a relacionar la tecnología del chico con posibles irregularidades en operaciones financieras de alto perfil. ¿Quién le dio acceso a esos datos? ¿Cómo los obtuvo? Rugió, arrojando una carpeta sobre la mesa. Clara, su asistente, permanecía de pie, tensa. Según los informes, no usó datos internos. Todo lo que mostró eran patrones derivados de datos abiertos. ¿Es legal? En teoría, Álvaro apretó los puños. En teoría no es suficiente. Si ese sistema empieza a operar a gran escala, nos expondrá. Necesito saber exactamente lo que sabe y quién está detrás. Pidió a su equipo jurídico un informe urgente sobre el joven. En pocas horas tenía sobre su escritorio una carpeta con el nombre completo de Daniel, su dirección en Vallecas, historial laboral, redes sociales. Todo. Repositor, sin universidad, y se inventó un sistema que amenaza a mi empresa, murmuró con incredulidad. Ese mismo día, su departamento de Relaciones Estratégicas se movilizó. Álvaro no quería destruir el sistema. Quería comprarlo, callarlo, integrarlo a su holding, bloquear su desarrollo y enterrarlo bajo 1000 cláusulas de confidencialidad. Horas después, un ejecutivo contactó a Daniel por correo. Estimado señor Ortega, Monreal Capital está interesada en establecer una colaboración estratégica con usted. Ofrecemos apoyo financiero, asesoría legal y recursos técnicos a cambio de una alianza tecnológica exclusiva. Esperamos poder conversar a la mayor brevedad. Cuando Daniel leyó el mensaje, supo exactamente lo que significaba y también quién lo enviaba realmente. Lucía estaba con él cuando llegó. ¿Y bien?, preguntó ella al ver su expresión. Daniel le pasó el móvil. Ella leyó el correo y frunció el ceño. ¿Vas a responder? Sí, dijo él con calma, pero no como esperan. Respondió con una sola línea. Agradezco el interés, pero no estoy en venta. Álvaro recibió la respuesta menos de una hora después. Se quedó inmóvil frente a la pantalla, incapaz de entender que alguien como Daniel, sin dinero, sin respaldo, sin nombre, pudiera rechazarlo. Su ego se resquebrajó, y donde antes había desprecio, ahora se encendía una furia peligrosa. Entonces jugaremos duro, dijo en voz baja. Desde ese momento, la guerra había comenzado.
Las líneas verdes del código corrían por la pantalla como un río de cifras vivas. Sentinel-0 estaba en funcionamiento continuo, escaneando transacciones públicas, verificando patrones, levantando alertas. Cada noche, Daniel revisaba los informes con Lucía a su lado, y lo que encontraban empezaba a formar una imagen inquietante. «Mira esto», dijo Lucía ampliando una gráfica. «Este patrón se repite en distintas operaciones con distintas empresas pantalla, todas dirigidas al mismo fondo con sede en Luxemburgo». Daniel tecleó algunos comandos. El nombre Montreal Investment Group Europe apareció entre capas de proxies y estructuras opacas. Están blanqueando capital y usan movimientos microsegmentados para evitar saltar las alarmas de los bancos. ¿Cuánto tiempo crees que llevan haciéndolo? Años. Pero ahora tenemos cómo demostrarlo. Lo que antes era una sospecha, ahora era evidencia estructurada. Decidieron preparar un informe técnico, sin emitir juicios, solo con datos. Lucía insistió en hacerlo bien, limpio, claro, inapelable. «Esto no es venganza, es justicia», le recordó. Daniel asintió. Había algo dentro de él que aún ardía por aquella humillación en el supermercado, pero sabía que, si se dejaba llevar por eso, perdería el rumbo. Quería que los hechos hablaran. Una semana después, Daniel envió el informe completo, anónimo, a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. No esperó respuesta. Solo volvió a su código, como siempre. Pero la respuesta llegó. 2 días más tarde, un inspector llamado Marco Ávila se presentó en su puerta. Vestía de civil, con una carpeta bajo el brazo. «Daniel Ortega, soy de la UDEF. Necesitamos hablar». En la cafetería de la esquina, Marco fue directo al grano. «Lo que has enviado es sólido, pero necesitamos más. Queremos saber si estarías dispuesto a colaborar como asesor técnico». Extraoficial. Silencioso. Daniel dudó. No por miedo, sino por lo que eso significaba. Podía ser el principio del fin para Álvaro Monreal, pero también implicaba arriesgarse. ¿Y si ellos se enteran? Ya están buscando formas de deslegitimarte. Si no haces nada, lo harán igual. Pero si colaboras con nosotros, podemos protegerte y detenerlos. Esa noche, Daniel habló con Lucía y con Rafa. Les explicó todo. Rafa frunció el ceño, preocupado. «¿Estás seguro de meterte con esa gente?» «Ya estoy metido, solo que ahora tengo aliados». Volvió al portátil. Abrió Sentinel-0. Por primera vez, no sentía que estaba solo frente a un sistema demasiado grande. Ahora, su código era un arma legal. Y él, aunque no tuviera título ni diploma, era una pieza clave en una batalla silenciosa. La madrugada en Vallecas era espesa y silenciosa, solo interrumpida por el zumbido del ventilador del portátil. Daniel revisaba una última simulación cuando la pantalla parpadeó. Una línea roja cruzó el monitor. Luego otra. Y otra más. ¡Qué demonios! El cursor comenzó a moverse solo. Archivos desaparecían. Las carpetas se cerraban una tras otra como puertas golpeadas por el viento. El sistema se volvía inestable. «¡Lucía!», gritó por llamada. «¡Estamos bajo ataque!». Lucía tardó 30 segundos en conectarse por video. Para entonces, Sentinel-0 ya mostraba un mensaje. «En negro, no te metas donde no te llaman». «Es un ataque dirigido», dijo Lucía. «Están usando un troyano con doble capa. No quieren robar, quieren destruir». Daniel intentó aislar el código infectado.
pero el virus se replicaba más rápido de lo que podía contenerlo. Respiraba con dificultad. Era como ver arder su casa desde dentro. Voy a perderlo todo. No si actuamos ya, interrumpió Lucía. Haz backup físico. Ahora. Daniel corrió hacia un cajón, sacó un disco duro externo y comenzó a copiar lo que podía. Pero era tarde para una parte del sistema. Módulos enteros del algoritmo fueron eliminados, sin posibilidad de recuperación. Esa noche no durmió. Al amanecer, las manos le temblaban, no por cansancio, por impotencia. «Lo hicieron para asustarte», dijo Rafa entrando con 2 cafés en la mano. «Pero se pasaron. Ahora van a ver de qué estás hecho. ¿Y si no puedo reconstruirlo?» «No. Estarás solo», respondió su hermano. Rafa publicó un mensaje en un foro de programadores donde Daniel solía colaborar. Lo firmó como Daniel o Sentinel. Explicó lo sucedido, pidió ayuda para recuperar y proteger los datos que aún quedaban. Lo compartió también Lucía con la red universitaria de ciberseguridad. En menos de 6 horas comenzaron a llegar respuestas desde Sevilla, Valencia, incluso Lisboa. Desarrolladores, expertos en seguridad, estudiantes, todos querían ayudar. Uno de ellos escribió: «Vi tu presentación. No sabía que eras tú. Cuenta conmigo, hermano». Daniel, aún con ojeras profundas, volvió a sentarse frente al teclado. Conectó el disco duro, abrió lo que quedaba del sistema y respiró hondo. «Si quieren callarme, van a tener que hacerlo mejor». El salón de la Comisión Parlamentaria de Ética Financiera en el Congreso de los Diputados estaba repleto. Cámaras de televisión, periodistas, asesores, todos esperaban el testimonio de Daniel Ortega, el joven sin títulos que había puesto en jaque a una de las mayores firmas de inversión del país. Lucía lo acompañó hasta la entrada. Le ajustó la camisa y le sostuvo la mirada. «Estás listo. Habla como sabes, como cuando hablas conmigo». Daniel respiró hondo. Su nombre fue llamado. Al ingresar, vio a Álvaro Monreal sentado entre sus abogados, con el rostro frío como una estatua. Lo miró sin expresión, pero sus ojos no disimulaban la tensión. Daniel se sentó frente al micrófono. No llevaba papeles ni notas, solo un pendrive. «Mi nombre es Daniel Ortega, y lo que voy a mostrar no es una teoría, es un registro matemático». Conectó el dispositivo al sistema de proyección. En la pantalla se desplegó el núcleo restaurado de Sentinel-0. Este sistema analiza el comportamiento financiero de entidades públicas y privadas. Detecta patrones que revelan movimientos sospechosos, fraudes, lavado de dinero, evasión fiscal. Todo basado en datos abiertos y aprendizaje automático. Mostró ejemplos reales, flujos de capital entre empresas pantalla, transferencias en horarios inusuales, microtransacciones encadenadas para eludir controles. Luego apareció un nombre, Monreal Investment Group Europe. Hubo un murmullo. Daniel no se detuvo. «No acuso, solo muestro lo que los datos enseñan. Ustedes decidirán qué hacer con esto». Silencio. Incluso los opositores más escépticos tomaban nota frenéticamente. Un diputado tomó la palabra. «¿Ha recibido presiones por presentar este sistema?» «Sí. Y ataques informáticos. Pero seguí adelante porque creo que no podemos permitir que el poder económico se esconda detrás de estructuras digitales opacas». Álvaro seguía sin moverse, pero Clara, su asistente, lo observaba desde la
distancia con una sombra de derrota en la mirada. Sabía que aquello era el principio del fin. Cuando Daniel salió del salón, la prensa lo rodeó. No dijo nada. Solo levantó el pendrive, como quien alza una antorcha en la oscuridad. El titular de los periódicos al día siguiente no dejaba lugar a dudas. Cae el Imperio Monreal tras testimonio clave de joven desarrollador. Álvaro Monreal fue detenido esa misma semana, acusado de fraude fiscal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Sus abogados intentaron desacreditar el sistema presentado por Daniel, pero los informes de expertos lo validaron como una herramienta legítima e innovadora, imposible de ignorar. Daniel Ortega rechazó múltiples ofertas de grandes corporaciones. No quiso vender Sentinel-0, en cambio, lo liberó como software de código abierto para que cualquier entidad ética pudiera usarlo sin pagar licencias. Si lo convierto en un producto exclusivo, haré lo mismo que aquellos a los que quise desenmascarar, explicó en una entrevista. Lucía lo abrazó al salir del estudio. Rafa, orgulloso, lo esperaba afuera con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Las semanas pasaron. Daniel siguió viviendo en Vallecas, al menos por un tiempo. No porque no pudiera mudarse, sino porque sentía que su historia debía permanecer anclada al lugar donde todo empezó. Una mañana, caminando con Lucía por la Gran Vía, vio en una pantalla gigante una noticia internacional. ONGs adoptan Sentinel-0 para protegerse de fraudes, sonrió. Luego bajó la mirada, humilde como siempre. ¿Te das cuenta?, dijo Lucía. Lo hiciste invisible. Y ahora está en todas partes. Daniel no respondió, solo apretó su mano. El mundo no lo conocía por su apellido, ni por su fortuna, pero su código hablaba, y su legado, aunque invisible a simple vista, ya estaba cambiando el mundo. ¿Alguna vez te subestimaron por tu apariencia, por tu trabajo, por no tener los títulos que el mundo espera? ¿Qué harías si tu mayor talento fuera invisible para todos, excepto para ti mismo? La historia de Daniel no es solo una batalla contra la corrupción, sino un espejo que nos muestra cuántas veces nos han dicho que no somos suficientes, cuando en realidad solo necesitábamos una oportunidad para demostrarlo. Haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa esta jornada de autoconocimiento, justicia y dignidad. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos donde los invisibles, por fin, dejan de serlo. Hasta la próxima.